Amén, mis hermanos. Entonces hoy estamos llegando al último mensaje que tiene que ver con este tema. Hoy vamos a ver un poco, ya viendo qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que va a ser tan efectivo el engaño y la apostasía final que Pablo nos muestra. Recuerden que Pablo nos está enseñando esto en un contexto donde Pablo quiere que la iglesia sepa qué son las cosas que han de suceder antes de que el Señor vuelva, para que la iglesia no se desvíe, para que la iglesia no se desanime y también para que la iglesia pueda estar en firme contra falsas doctrinas que están surgiendo o surgieron en aquellos días en relación a la venida del Señor Jesús. Terminamos la vez pasada en el verso 8, ¿recuerda? Que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, después de que se quite lo que detiene la manifestación de aquel inicuo, llegará el surgimiento de él. Y después de su surgimiento, el Señor regresará, y una de las primeras cosas que la Biblia enseña en su regreso es que el Señor va a matar, como dice ahí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el último imperio, el imperio del anticristo, va a ser destruido y juzgado literalmente por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo, después de decirnos eso, nos va a mostrar dónde está la fuerza, la fuente, qué es lo que sostiene a la obra del anticristo. Después nos va a hablar un poco de su influencia, sobre quién el anticristo va a tener impacto. Y después al final vamos a ver cómo Pablo hace un contraste entre el mundo apostatado siguiendo al anticristo y la iglesia del Señor. Amén. Esos son los temas que hoy vamos a encontrar en el pasaje y vamos a leerlo entonces detenidamente verso por verso. Dice el 9, inicuo. Hablando del anticristo, ¿no? El hombre de perdición, el hijo de iniquidad. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí nos dice Pablo que aquel inicuo va a tener un momento donde él va a surgir. Esa palabra en el griego advenimiento es parusía, que también se usa para referirse al Señor Jesús y su regreso. Su manifestación, así como el Señor va a regresar y va a ser visible, antes de eso vamos a ver el advenimiento o la manifestación del anticristo. Por eso Pablo les decía a los tesalonicenses, no esperen que el Señor venga sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de iniquidad. Entonces Pablo nos dice que cuando Él se manifieste, su manifestación, dice ahí, va a ser por obra de Satanás. Quiere decir que este imperio que va a surgir y este gobernante mundial, como lo hemos visto, que se va a rebelar contra Dios, que se va a poner en el lugar de Cristo, que va a buscar una adoración propia, él surge impulsado, como dice la palabra, por obra de Satanás. Nosotros leíamos en Apocalipsis 13, verso 4, lo leímos varias veces los últimos domingos, que Satanás le iba a dar la autoridad a la bestia. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, que este anticristo que va a surgir por el impulso maligno y diabólico de la serpiente. Ahora, hermanos, hay cosas que la Biblia habla que son ciertas y que nosotros como cristianos no debemos desconocer. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existen los ángeles, existen los demonios. Y así como existe el ungido, el escogido de Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y a quien servimos, en algún momento también se va a manifestar el anticristo. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña en muchas partes que el diablo, que Satanás, que la serpiente antigua no es una leyenda, no es un mito.
Tenemos sectores del cristianismo que sí han exaltado también de manera desequilibrada la obra y la presencia de Satanás. Satanizan todo, ¿sí? Hasta en la Coca-Cola, en el símbolo de la Coca-Cola está el diablo, ¿sí? Pero también tenemos sectores del cristianismo que niegan algunos aspectos que la palabra habla. Y así como vemos a Satanás en el Edén engañando a Eva, así como vemos a Satanás propiciando la caída de Job, así como vemos a Satanás influenciando a David para pecar contra Dios, así como vemos a Satanás tentando a Jesús y siendo vencido en el desierto, así como vemos a Satanás llenando el corazón de Judas, así como vemos a Satanás también influenciando al apóstol Pedro, y así como la Biblia nos advierte que Satanás está buscando a quien devorar, la Biblia también nos dice que Satanás, en aquel misterio de la iniquidad, él viene dirigiendo las naciones y propiciando los tiempos para que en algún momento se le entregue el poder al anticristo. Y debemos entender esas cosas. Pablo, hablando del diablo y su obra entre los cristianos, en otro contexto, pero esa obra, como decíamos, tiene varias facetas. Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones del maligno. No debemos ignorar que este mundo está bajo el maligno y que las corrientes de las aguas de este mundo dirigidas por el maligno van a desembocar en este último gran imperio y en este último gran gobernador que es la encarnación de la obra de Satanás. ¿Sí? La serpiente va trabajando diariamente. Nosotros debemos resistir al diablo, ¿no? Someternos a Dios y resistir al diablo. Porque el diablo viene a nosotros con pensamientos, con tentaciones, con pecados, con desánimo, con falsas doctrinas. Y el diablo, como una serpiente, sigue moviéndose. Pero también el diablo está trabajando en las naciones, hermano. El espíritu de la bestia está dirigiendo todas las cosas para entregar el poder a aquel cuerno pequeño, ¿sí? Está queriendo llevar todas las cosas para que surja el inicuo, el hijo de perdición. Ahora, ¿por qué nosotros debemos saber estas cosas? Porque ahora Pablo va a asociar ese trabajo de la serpiente con una serie de actividades que va a hacer también el anticristo. Para que cuando eso surja, la iglesia diga, esto era lo que decía Pablo. A esto era donde apuntaba el apóstol. ¿Sí? Porque usted se va a dar cuenta que en la historia sí, ha habido gobernadores profundamente malignos, diabólicos, ¿sí? Donde se ve como algo del espíritu del anticristo. Un Nerón, ¿sí? Un Hitler, un Mussolini. Bueno, todos esos emperadores que realmente han expresado de muchas maneras un odio a Dios, un odio a la palabra, que han perseguido a la iglesia, pero ellos no hicieron lo que vamos a leer hoy. Porque cuando surja el anticristo, como lo veíamos la vez pasada, su manifestación va a ser muy clara, va a ser muy entendible, va a ser muy... O sea, la iglesia que conoce a Dios y a su palabra va a decir, como lo decía el Señor, como lo decía Daniel, como lo decía Pablo, como lo decía Juan en Apocalipsis. Y esto es muy importante porque la iglesia iba a distinguir que el tiempo ha llegado y que el regreso del Señor Jesucristo va a ser pronto. Y dice ahí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esa palabra obra en el griego es energía. O sea, la energía, la fuerza que va a tener este hombre en su manifestación va a provenir de la misma serpiente. Va a provenir del mismo diablo, del mismo actuar del maligno. O sea, no solo el gobierno final del anticristo va a ser algo natural. Su trasfondo va a ser espiritual, diabólico, maligno, satánico.
¿Qué va a ser esa obra? ¿Qué va a ser ese poder de Satanás en el anticristo? Que también lo va a hacer muy diferente a los gobernantes malignos que han existido en la historia de la humanidad. Dice ahí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o por acción de Satanás, o por la operación de Satanás. ¿Cómo? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que Satanás va a expresar su poder en la encarnación suya o en el anticristo, de manera que él va a ser un alarde de gran poder, donde van a haber muchas señales y prodigios mentirosos. O sea, este anticristo, además de ser un odiador de todo lo que es Dios, la fe, el evangelio, Jesucristo, además de buscar adoración, la palabra nos dice que su manifestación va a ser acompañada con grandes señales, con grandes prodigios, con grandes manifestaciones de poder. No solo es un gran gobernante, es alguien que va a ser rodeado de manifestaciones extraordinarias, poder sobrenatural. Y ya Jesús advertía a la iglesia que antes de su venida se iba a dar ese tipo de ambiente. Vamos a leerlo ahí en Mateo 24, verso 23. Porque tal vez esto es lo que va a ser también muy particular al anticristo en comparación a todos esos hombres que han reinado de manera impía, cruel y maligna. ¿Sí? Su manifestación, su dado a conocer al mundo, va a ser acompañado por muchas señales, dice Jesús. Hablando en ese medio contexto ya de que los tiempos han llegado, la persecución, la abominación desoladora, el evangelio se está predicando en toda la tierra. Ese es el contexto que hemos leído ya varias veces los últimos domingos. En ese contexto dice en el verso 23, es entonces si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. O sea, van a apuntar a decir, aquí está el Cristo, miren el Cristo. Tanto que Apocalipsis 13 nos habla de otra bestia, el falso profeta. Y el falso profeta también va a llevar a las naciones a adorar a la bestia. O sea, va a haber una atención a ciertas cosas que van a hacer creer al mundo que el anticristo es el Cristo. Que el anticristo realmente es el salvador del mundo. ¿Por qué? Porque va a ser una gran cantidad de señales. Y cuando la iglesia escuche que digan, mire, es el Cristo, mire lo que está haciendo, mire las maravillas, mire lo que está sucediendo. Entonces la iglesia ahí va a entender. ¿Sí? Eso es a donde Pablo nos quiere llevar. Y dice el Señor Jesús, porque en aquellos días finales se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El Señor lo usa de manera plural. Aquellos días va a haber días de engaño, de falsedad. Y dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, los días finales, hermanos, son días donde va a haber mucha señal, mucho prodigio, mucha manifestación milagrosa. Pero aquí Pablo nos dice que la fuente de esas cosas va a ser el diablo. ¿Cómo así, hermano? ¿El diablo hace señales? Las hace. ¿Cómo así, hermano? ¿El diablo puede hacer cosas prodigiosas? Las puede hacer. ¿Cómo así el diablo hace milagros? Los puede hacer. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en el libro de Job, que cuando el Señor le dio permiso a Satanás, ¿qué hizo Satanás con Job? A ver, alguien que me ayude. Hizo descender fuego del cielo. ¿Se recuerdan? Hizo traer vientos tempestuosos. ¿Recuerdan? Hizo traer una enfermedad en el cuerpo de Job. ¿Recuerdan?
Eso nos muestra que Satanás tiene poder como ángel caído de hacer ciertas cosas. Ahora, lo interesante de este asunto es que eso que Dios va a permitir va a ser una señal para nosotros que entendamos. Este es del diablo. Este es el hijo de iniquidad. Mire lo que está haciendo. Miren lo tremendo. Ayer hablábamos que los milagros y las señales que acompañaban el ministerio de los apóstoles eran para mostrarnos que ellos estaban predicando la verdad y que ellos eran comisionados de Dios. Ahora, en el tiempo final, las señales, los milagros y los prodigios del anticristo son una señal para mostrarnos que el tiempo de la iniquidad ha llegado. ¿Estamos entendiendo? ¿Y por qué sabemos que el tiempo de la iniquidad se ha manifestado? Pues porque no solo está el asunto de los milagros, las señales y los prodigios, sino que además va a haber una seria persecución contra la iglesia, una seria persecución contra el evangelio, contra la palabra y contra todo lo que es Dios, o sea, objeto de culto. Ya lo vimos la vez pasada. Entonces, cuando comienza a haber esa persecución y además un carácter sobrenatural en este gobernante y su reino, ahí decimos, llegó. Este es el hijo del diablo. Este es el anticristo. Esto es lo que Pablo nos decía. Ahora, Apocalipsis nos da unas señales que son misteriosas. ¿Recuerdan ahí en Apocalipsis se dice que la cabeza, una de las cabezas del dragón fue herida y se sanó? Y la gente quedó asombrada y decían, ¿quién como la bestia? Y le adoraron. O sea, va a haber un carácter milagroso, extraordinario, que eso va a captar la atención de las personas, tanto que las personas van a terminar dándole culto y adorando al anticristo. ¿Sí? Ese paganismo antiguo, al hombre, esa adoración falsa al rey o al César o al emperador, va a volver a suceder en aquellos días, con un carácter milagroso, sobrenatural en aquel gran líder, y no solo en el líder. Si usted lee Apocalipsis 3, el falso profeta, como lo dice aquí Jesús, también iba a hacer muchas señales y prodigios. Entonces la iglesia tiene que estar atenta a eso, porque recuerde lo que decía Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, la iglesia no ignora las cosas que van a suceder, porque la palabra nos habla claramente de eso. Dice ahí, un pasaje que ha sido muy discutido, dice, de tal manera que engañarán. O sea, la gente va a creer, la gente va a seguir, la gente se va a postrar, porque las señales y los milagros van a generar confianza, fe en el inicuo en medio del mundo impío. Ahora la pregunta es, porque este pasaje a veces se ha interpretado de muchas maneras, si fuere posible aún a los escogidos. O sea, la actividad sobrenatural, milagrosa e impía de esos días va a engañar al mundo en general. Y aquí el Señor dice, y si fuere posible, sería tal el engaño que si fuera posible, aún los, como dice ahí, los escogidos serían arrastrados, pero no es posible, como lo vamos a leer ahorita en Tesalonicenses, porque Pablo nos va a hacer una claridad tremenda entre quiénes son engañados y quiénes no. Porque un pasaje difícil de entender se explica por los pasajes claros que hablan del tema. Ahorita vamos a ver que no es posible que la iglesia de Dios caiga bajo el engaño de Jesucristo, por lo menos la iglesia verdadera. ¿Sí? Eso no incluye varias. Por lo menos los que conocen a Dios, conocen a Jesucristo y conocen la palabra no van a caer bajo el engaño. Volvamos a Tesalonicenses. Entonces ahora mire lo que se dice. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder
y señales y prodigios mentirosos. Miren lo que está diciendo Pablo. Va a haber poder, va a haber señales, va a haber prodigios, pero Pablo nos dice que son mentirosos. Ahora, mentiroso se puede entender de dos maneras. Que los prodigios, que las señales y los milagros son falsos, ¿sí? Eso ha sucedido. A veces un brujo, un gurú, un falso profeta alardea de una serie de señales y prodigios que son falsos, ¿sí? Ahí, hasta a veces en el cristianismo, hermanos, ese cristianismo que está obsesionado de manera antibíblica y desequilibrada en los milagros, termina muchas veces fabricando milagros falsos, ¿sí? Que cayó oro en polvo, hermano, ¿sí? Estos días Guillermo Maldonado está con ese negocio. Y hace tiempo, ¿no? Y Cash Luna y todo, y cayó polvo del cielo y milagros falsos, milagros fabricados, milagros. Sí, recuerdo que mi esposa cuenta que cuando estaba de niña en una iglesia muy grande y conocida aquí en Bogotá, estaban orando y expulsando demonios, orando y expulsando demonios, y ella chiquita salió al baño. Cuando salió al baño vio a los ujieres con unas bolsas llenas de sal, regando la sal así entre las personas. Ella era chiquita, mientras todos estaban orando y reprendiendo y atando y desatando al diablo. Ella dice que cuando llegó y se sentó al lado de la mamá, el pastor comenzó a decir: hay un milagro, hermanos, el diablo está contra nosotros, ha aparecido sal. Es lo tremendo, hermanos. Y ellos mismos habían lanzado la sal. Entonces hay un ambiente religioso falso que a veces fabrica los milagros, hermano. Milagros mentirosos, señales mentirosas. Y eso no solo sucede en el mundo religioso, sino podemos creer que eso también sucede en un mundo maligno, como en el que vivimos, como el brujo que hace un milagro, como el brujo que hace salir un sapo del estómago de una persona, como el brujo que hace que eso existe o no existe, existe. Y hay cosas falsas, pero también muchos comentaristas dicen lo siguiente: mentirosos no significa que los milagros son falsos, sino mentiroso significa que va a llevar a las personas a conclusiones engañosas y falsas. ¿Qué quiere decir eso? Sea verdadero, sea falso, el asunto más que Pablo quiere resaltar es que estos milagros van a llevar a las personas a creer en un engaño. Van a llevar a las personas a caer bajo una falsedad. Van a llegar a las personas a creer en el anticristo y adorarle. Entonces, en ese sentido, Pablo dice que sus engaños, que sus milagros y sus señales son prodigios mentirosos. Como hablábamos ayer, los milagros que acompañaron el Evangelio apuntan a la verdad del Evangelio. Pero estas señales y milagros apuntan a un engaño, a una falsedad, a una rebelión. Y dice ahí: y con todo, en el verso 10, engaño de iniquidad. O sea, va a haber milagros, señales engañosos, pero no solo eso, sino Pablo dice: y con todo engaño de iniquidad. O sea que la manifestación del hombre de iniquidad va a llevar consigo el engaño y la iniquidad en todas sus facetas. Podríamos pensar la filosofía, la educación, la política, todo lo que va a promover el anticristo y este último gobierno va a ser inicuo, va a ser engañoso, va a ser falso, va a ser mentiroso, y además va a haber señales, milagros. Entonces, hermanos, si uno, digamos, está asustado ahorita con el presidente que nos va a tocar por la impiedad que acompaña esa vida, este hombre, cuando se manifieste el anticristo, hermano, eso va a ser visible. Porque él va a estar totalmente contra Dios, contra la ley. Y su engaño, su falsedad, su mentira, su rebelión, su blasfemia va a ser visible.
Tremendo, ¿no, hermanos? Yo creo que cada vez que uno acerca la mirada a estos pasajes de la palabra, la visión de lo que va a suceder cada vez es más clara, ¿no? O sea, no va a ser algo como, ¡ay! Apareció. ¿Quién pensaría? No, la Biblia es clara para mostrarnos cómo se van a dar las cosas en los tiempos finales. Ahora, vamos a ver sobre quién va a tener efecto este engaño. Porque esa palabra engaño en el griego, literalmente la palabra en el griego es apate, que la palabra tiene la idea de engaño, pero también tiene la idea de seducción. Tiene la idea de influencia. ¿Sobre quién va a ser la influencia de este hombre? ¿Quiénes van a quedar estupefactos con sus señales y milagros? ¿Quién le va a seguir? ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a adorar? ¿Quién se va a marcar con la marca que él va a poner? Bueno, Pablo no lo dice. Dice ahí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Este pasaje nos muestra, mis hermanos, sobre quién va a haber esa influencia. ¿Qué persona va a quedar seducida con aquel hombre, con aquel inicuo? Aquí Pablo nos dice que aquellos que van a quedar bajo la influencia y van a ser parte de esa apostasía final son los que se pierden. Los no salvos, los no creyentes, los no hijos de Dios, todos van a caer en la trampa y en la seducción del anticristo. Satanás va a engañar al mundo entero, impío, bajo la obra del anticristo. ¿Y por qué? Pablo lo explica, dice ahí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces mire lo que va a suceder. Antes de esos días Jesús dijo que el evangelio iba a ser predicado en toda la tierra. Entonces el evangelio va a circular y va a ser predicado y va a ser traducido y va a llegar a todo lugar. Pero ¿por qué las personas van a caer entonces bajo el engaño del maligno? Bueno, Pablo nos dice que aquellos hombres que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, aquellos hombres que resistieron el evangelio, aquellos hombres que tenían antipatía por la verdad, aquellos hombres que en una ceguera autoimpuesta rechazaron las escrituras, Dios va a manifestar su condenación permitiendo que surja el anticristo y caigan bajo el engaño de él. Como no quieren la verdad, entonces viene el error. Como no quieren el amor, entonces viene la ira. Como no quieren a Cristo, entonces la generación de los últimos tiempos va a terminar rindiéndose ante el anticristo. Es muy peligroso aquel hombre que usted le ha venido predicando y resiste la verdad, rechaza la verdad, olvida la verdad, le da la espalda a la verdad. Él sin darse cuenta está caminando un camino muy peligroso. ¿Sí? A veces nosotros damos el ejemplo porque el ejemplo de Faraón del Antiguo Testamento es muy claro. Viene el evangelio para la persona y la persona dice no quiero y da un paso para atrás. Viene el evangelio, el amor del evangelio otra vez a la persona y dice no me gusta, eso no es para mí, da otro paso para atrás. Pero el problema es que aquí queda un abismo. Viene otra vez Dios en su amor y cree, arrepiéntete, alguien que ora por ti, alguien que te predica el evangelio, vuelves a la reunión, escuchas la palabra y la persona sale como si eso no tuviera que ver con ella, da otro paso atrás. Y el camino sigue siendo el mismo, vuelve otra vez la palabra, porque Dios es tan amoroso, hermanos, que manda la palabra una, otra y otra y otra vez y la persona no quiere recibir el amor de la verdad. Cayó. ¿A dónde cayó? En las manos del error, en las manos del engaño, en las manos del anticristo, en la mano de la rebelión final contra Dios, que en última va a ser su sentencia.
Tremendo, ¿no, hermanos? Las personas que están dándole la espalda a Cristo, al Evangelio, a la cruz, a la verdad y al amor de Dios, sin darse cuenta, ellas mismas están exponiendo sus almas al error, al engaño. Eso ha sucedido muchas veces, hermanos. En la Biblia ha sucedido de manera personal, ha sucedido de manera nacional, ha sucedido de manera familiar. ¿Cómo? Usted a veces encuentra una persona que está escuchando mucho la verdad. Hasta le gusta, en un sentido. El ambiente cristiano a veces es agradable. Personas agradables, familias agradables. Encuentra una persona con luchas. Y ella comienza a escuchar el Evangelio. Pero en algún momento, en ese momento decisivo, donde el Evangelio lo confronta, porque el Evangelio confronta, ¿cierto? El Evangelio debe tener una reacción, es inevitable. O la persona va a creer y va a rendirse a los pies de Cristo, de su amor, de su palabra. O en última la persona lo va a rechazar y lo va a aborrecer. Y esa persona está escuchando, tal vez viene un domingo, tal vez viene un mes, escucha. Y en el momento donde ella debe rendir su corazón, se endurece. Resiste la palabra. Decide irse. Dice la palabra que el postrer estado de esa persona es peor. Como el perro vuelve al vómito, así es el que oyendo el Evangelio, en últimas lo rechaza. Entonces después lo ve que termina en cosas peores, revolcándose en la suciedad de sus pecados, comiendo su propio vómito, ¿sí? Revolcándose en la inmundicia de su maldad. Termina haciendo cosas peores, más graves, más groseras, más, ¿sí? Porque nosotros nunca podemos estar en una situación estática en relación al Evangelio. O creemos a la verdad o rechazamos la verdad. No solo sucede de manera personal. Yo les decía, a veces la nación de Israel sucedía eso. Cuando no creían a los profetas, ¿qué sucedía? Se rendían ante la falsa doctrina de los falsos profetas. A veces uno visita iglesias, la verdad, enseña la verdad, exhorta la verdad y escuchan por un tiempo, pero hay una resistencia a la verdad. Y después hay un rechazo contra la verdad. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Generalmente esas iglesias caen en espíritus de error. Estos días hablaba con unos hermanos tristes, hermano. Dios estaba haciendo una obra en un lugar lo más bonita. Los que estaban presidiendo ahí se levantaron contra la palabra, contra la verdad, contra la enseñanza. ¿Saben dónde están ahorita? Un movimiento judaizante, hermano. Toda la iglesia se apartó. Terrible, ¿no? Si nosotros no creemos a la verdad, amamos la verdad y defendemos la verdad, nos abrimos al error. Pero eso sucede también y va a suceder, dice la palabra, de manera generalizada. ¿Sí? Esa generación que resiste la palabra de Dios va a ser presa del engaño. Dice ahí, verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Mire qué palabra tan seria, hermanos. Cuando las personas no reciben la verdad, aquí la palabra dice, Dios les envía un poder engañoso. Esto la Biblia, ¿sabe cómo le llama, hermanos? Retribución. Ustedes recuerdan, nosotros lo hemos hablado algunas veces acá, ¿no? El rey Acab, ¿ustedes recuerdan? Va a ir a una guerra. Él no sabe si ir a la guerra o no ir a la guerra. Él convoca a los profetas. Y aparecen una gran variedad de falsos profetas. Yo también tengo como hambre, de pronto una empanada. Me trajeron dulce, agua, de pronto ahorita algo de comer. No, es que estos días he estado como malo en la garganta. No es tanto. Por eso no puedo gritar hoy. Entonces mire, acá manda a traer falsos profetas, hermanos. Dígame si debo ir. Y todos comienzan a profetizarle. Ve. Pero acá conoce que ahí en Israel hay un profeta de Dios, Jonadab, hijo de Recab. ¿Recuerdan? Entonces el otro rey le dice, pero bueno, tú no conoces a alguien que tengamos seguridad que hable la palabra. No, sí conozco a uno, pero es que no me gusta lo que me profetiza.
Ahí comienza el problema, hermanos. Cuando a nosotros no nos gusta la verdad. Cuando nosotros resistimos. Porque a veces la verdad es buena y saludable, pero es difícil de digerir. Porque la verdad muchas veces expone lo que nosotros somos. Nos confronta, hermanos. Nos redarguye. Entonces hay cristianos que dicen, no, a mí no me gusta ir allá porque es que la palabra es muy fuerte. A mí me gusta ir allá porque allá es chévere, es entretenido, es gracioso el predicador, es motivador, pero no habla la verdad. Así era Acab. Entonces Acab decía, bueno, tráigalo. Y viene Jonadab, hijo de Recab, y le dice, ve, que Dios te va a prosperar en tu viaje. Pues yo creo que se lo dijo como sarcásticamente. Y Acab se da cuenta y le dice, no, dime la verdad. Dime la verdad. Es como cuando, es que a veces uno ya cuando conoce a una persona que es así, hermano, aconseje, haga lo que quiera, hermano. Vaya, Dios lo bendice. Ay, hermano, ¿por qué me dices? La gente es así como acá, hermano. Nosotros somos así como acá. Entonces acá le dice, no, dime la verdad. Entonces le dice Jonadab, hijo de Recab, mira, tuve una visión. Yo veía a Dios en su trono y veía que Dios le decía a ángeles. Ahí había ángeles de Dios y ángeles malignos. ¿Quién irá y engañará a Acab para que se cumpla lo que dijo mi profeta Elías? Y se levantó un espíritu de error, un demonio. Y le dijo, yo voy. Y Dios le pregunta, así para que Jonadab vea y después le cuente a Acab. Y Dios le dice, ¿y qué vas a hacer? Y el espíritu de error le dice, yo voy a hacer espíritu de engaño en la boca de sus profetas y haré que vaya y muera. Y Dios le dice, ve. Miren lo tremendo, hermano. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Llega un momento que Dios hace algo en su trono. Envía el caballo blanco, el evangelio, para que el evangelio vaya por toda la tierra. Y permite que su palabra corra, permite que su palabra circule, permite que su palabra llegue por internet, YouTube, medios de comunicación, escrito, envía misioneros, se traduce la palabra. El evangelio llega a muchos. ¿Sí? Pero cuando Dios ve que la persona resiste la verdad, rechaza la verdad, no quiere la verdad, entonces Dios dice, bueno, segunda parte, vamos a enviar un espíritu de error. ¿Quieren el engaño? Les vamos a dar engaño. ¿Quieren la mentira? Vamos a darles mentira. ¿Quieren pecar? Vamos a darles pecado. Como aquel Israel en el desierto que quería carne y comió carne hasta que le salió por las narices. La gente quiere rebelarse contra Dios. La gente no quiere escuchar los mandamientos ni la palabra de Dios. La gente quiere vivir en su pecado, en su engaño, en su corazón maligno. Pues Dios les va a dar un líder que va a suplir eso que ellos buscan. Terrible, hermanos. Porque eso se llama juicio. ¿No quieres la verdad? ¿No quieres escuchar el amor de Dios? ¿No quieres la justicia? Bueno, entonces vas a caer bajo el engaño. Tremendo, ¿no, hermanos? Yo he estado personas que uno evangelícelas. Y que sí, pero usted sabe que no. Llega un momento que se van. Y después a los días, uy, hermano, imagínese que están dando unas clases lo más de buenas. ¿Sí, eso? No, que cómo descubrir nuestro gran yo y nuestro poder interior y cómo llegar a... Terminó cayendo en un engaño. Porque, hermanos, nosotros no somos en un sentido personas intermedias. O estamos con Dios o estamos contra Él. O amamos la verdad o la aborrecemos. Para Dios no hay ese punto intermedio. Entonces dice ahí, verso 11,
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí? Dios los sentencia al error, al engaño. Dios los entrega bajo la influencia a la obra del maligno. Es como un juicio contra la infidelidad y la rebelión del hombre. Dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, este engaño final es como lo que decía la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué enseña la parábola del trigo y la cizaña? ¿Ustedes saben qué dice la parábola del trigo y la cizaña? Antes de la cosecha, ¿qué manda hacer el agricultor? Manda recoger en manojos el trigo y manda recoger en manojos la cizaña. ¿Qué significa eso? Separación. Antes de que el Señor venga, el Señor va a separar el mundo. Y va a separar los que se pierden de los que se salvan. ¿Y saben cuál va a ser la señal más visible de los que se pierden? Esto que Pablo está diciendo. Van a seguir al anticristo. Van a someterse a su engaño. Van a ponerse su marca. Van a volverse sus adoradores. Eso va a ser señal de que los manojos de cizaña están listos para la cosecha. Tantos así, hermanos, que en aquellos días va a ser evidente el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Porque dice Juan, los que se pusieron la marca, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, vamos a llegar a un tiempo, hermano, donde vamos a ver quién es quién y quién no es quién. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Y quienes han escogido seguir al diablo y su engaño. Hoy a veces todavía estamos mezclados. Aquí yo creo que puede haber una mezcla entre los que son y los que nos visitan. Los que no son. Y hay gente que todavía está en ese camino de escuchar. Pero cada vez, entre más la cosecha está cerca, más claramente se va a ver el trigo y más claramente se va a ver la cizaña. A fin de que sean condenados todos por seguir la bestia. Así es, esa es la retribución. Pero ¿cuál es la raíz? Vuelve a lo mismo. Los que no creyeron a la verdad, sino lo contrario, dice que se complacieron en la injusticia, se complacieron en lo malo, en lo impío, en la iniquidad. ¿Sí? Esos son los que al fin van a ser condenados. Ahora mire la aclaración para la iglesia. Por eso yo les decía que en Mateo 24 no podemos entender que la iglesia, por lo menos la iglesia verdadera, va a caer en ese engaño. Dice el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso es tan importante leer la Biblia completa. Porque si usted llega hasta el verso anterior, usted no entiende lo que va a decir Pablo. La idea es: el mundo va a caer bajo el engaño del maligno, hermanos. Pero vosotros, damos gracias a Dios por vosotros, porque en cuanto a ustedes, amados en el Señor, Dios os escogió desde el principio para salvación. ¿Sí ve la idea? Mientras el mundo va a ceder al engaño, la iglesia es escogida por la verdad y santificada por la obra del Espíritu Santo. En cuanto unos van a perecer, otros van a ser salvos. En cuanto algunos van a ser engañados, Dios va a hacer crecer y formar la verdad en nosotros. En cuanto algunos se deleitan en la impiedad, Dios por su Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad.
Entonces, Pablo, ¿por qué dice esto Pablo? Para traer paz al corazón de la iglesia. Es como si Pablo les estuviera diciendo, eso le va a suceder al mundo, mas gracias a Dios ustedes ya no son del mundo. Gracias a Dios ustedes han creído en la verdad, han sido sellados con el Espíritu Santo, han obedecido al Evangelio. Hay un contraste claro entre los que no son y los que son, los que están contra Cristo y los que aman a Cristo, los que odian la verdad y los que aman la verdad, los que siguen la injusticia y los que siguen la santidad. Es como si Pablo quisiera con estas palabras consolar a la iglesia para que la iglesia no esté en una especie de temor o de paranoia. Porque hay algunos cristianos que dicen, hermano, y si no puedo comprar y vender, ¿será que me pongo la marca? ¿O será que? Bueno, la Biblia dice que los que tienen el Espíritu Santo no van a caer bajo el engaño. Los que son hijos de Dios no van a creer en las mentiras del diablo. ¿Sí? Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mientras Dios va a juzgar a unos por su rebelión, hay otros que Dios ama, hay otros que Dios escoge. Dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, el destino de la iglesia es la vida eterna, la gloria, la salvación. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo Dios? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en la verdad, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Hemos sido sellados, hemos sido redimidos. Ahora somos hijos de Dios. Nos espera la gloria, nos espera la salvación, nos espera la vida eterna. ¿Sí? ¿A usted no le parece esto impresionante, hermano? A mí esto me parece tremendo. Mientras se viene la hora más oscura para el mundo, la iglesia espera esos días, porque esos días también van a traer la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, nuestra redención, nuestra esperanza eterna. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cómo sabemos que son salvos, que son redimidos, que tienen el Espíritu Santo? Porque ellos abrazaron el evangelio, se rindieron a la verdad de Dios, amaron a Jesucristo. Y eso los va a llevar ¿a qué? A alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ve el contraste entre los salvos, los hijos de Dios, los escogidos, y también como el mundo caído, el mundo impío va a quedar bajo el engaño del maligno. Ahora Pablo hace una exhortación final en relación a todo esto que hemos estado viendo. Dice el verso 15. No se duerma, mi hermano, que ya vamos a terminar. Dice, así que, o sea, por causa de esto, por causa de que va a suceder esto, el mundo va a caer en esto, pero Dios nos ha escogido a nosotros por su evangelio para salvación. Pablo da dos exhortaciones. Dice, hermanos, estad firmes. Esa es la primera exhortación. Pablo concluye diciéndonos, como todas estas cosas van a suceder, ahora como personas amadas y escogidas por Dios, estén firmes. Firmes en Jesucristo, firmes en la verdad, firmes en su llamado, firmes en sus deberes, firmes con Cristo. La palabra nos llama, hermanos, en tiempos difíciles, a como cantábamos hoy, esa canción me pareció tan importante, a arraigarnos, a profundizar en Cristo, a profundizar en su palabra, en nuestra devoción. Estos no son días para estar tibios, hermano. Estos no son días para estar inconstantes. Estos no son días para estar desanimados. La Biblia nos llama a no vacilar, a ser firme nuestra vocación, a ser firme nuestro llamado, a ser firme nuestro caminar. ¿Por qué la Biblia nos llama a esto? Porque naturalmente
por los tiempos que vamos a estar viviendo y que ya vivimos, es muy fácil desanimarse. Es muy fácil escandalizarse. Hermano, el camino de ser un cristiano dominguero es tan fácil. El camino de ser un cristiano superficial es tan fácil. Pero es totalmente contrario a la idea y al diseño de Dios para nuestra vida. ¿Quién es una persona firme? Una persona que no vacila. Si Dios nos ha llamado a seguirle, no vacilemos. No cavilemos entre dos caminos. No vacilemos en aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Seamos firmes. Si Dios me dio el don para esto, sea firme, cúmplalo, hágalo. Si Dios quiere que usted haga esto, que usted se dedique a esto para su gloria, para el servicio de Él, para hacer luz al mundo, hágalo de manera firme. ¿Recuerdan lo que decía Daniel? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es un tiempo para escondernos. La luz no se pone debajo de la mesa. La luz se pone encima para que alumbre. No es un tiempo para callar, no es un tiempo para huir. Es un tiempo para mantenernos firmes haciendo las cosas que Dios nos ha llamado. Que cuando Él venga nos haya así, firmes, constantes, creciendo en la gracia, abundando en buenas obras. Firmes, hermanos. Señor nos ayude, ¿no? Porque esa es la exhortación de Pablo a los tesalonicenses. Viene eso, pero ustedes estén firmes. Hay una película muy interesante, no recuerdo el nombre, pero está un ejército frente al otro y el otro ejército está haciendo de todo, hermanos. Y el general le grita a los de este lado que están haciendo una muralla con escudos ahí resistiendo. Y él les grita, firmes, firmes. No retrocedan, firmes. Ni un paso atrás, firmes. Algo así está diciéndonos Pablo. Hermanos, ni un paso atrás, al contrario, firmes, resistan, soporten, avancen, peleen, combatan la buena batalla de la fe. No cedan. Esa es la idea de Pablo. Los tiempos son difíciles, mantengámonos firmes. Y la segunda exhortación. Entonces, hermano, no se deje engañar. No sea fluctuante, no sea débil, firme. Dice ahí la segunda palabra. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La última o la segunda exhortación es: retengan la doctrina, retengan lo que han aprendido, sea por palabra, porque Pablo había estado enseñando entre ellos oralmente, ya no lo había dicho, pero también de manera escrita. Dios inspiró a estos hombres para dejar sus enseñanzas, que son enseñanzas inspiradas por Dios. Y ahora nosotros en ese mismo espíritu, hermano, quisiéramos decir con todo amor, pero también con toda seriedad, que no es casualidad que Dios nos permita llegar a estas fuentes de la revelación divina. No es casualidad lo que hemos venido estudiando. No es casualidad lo que hemos venido aprendiendo. No es casualidad lo que el Señor nos ha venido hablando. La palabra profética es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios ha encendido la palabra en medio nuestro, la doctrina en medio nuestro, la enseñanza en medio nuestro, para que andemos no en oscuridad, sino en luz, discerniendo los tiempos, sabiendo las situaciones, entendiendo que nos ha dicho que va a suceder la palabra antes de la venida de Cristo. ¿Sí? No se deje confundir por ese canal de YouTube conspiracionista. No se deje confundir por tanta enseñanza que circula por ahí. Retengamos la palabra, hermanos. Seamos fieles a lo que hemos aprendido. Dios nos da el privilegio. Hay iglesias, hermanos, que domingo tras domingo su dieta es de comida chatarra. Comida que no sirve, comida que no alimenta, comida que no edifica, comida que no prepara para los desafíos que vienen.
Pero nosotros no podemos ser negligentes con la palabra que Dios trae. No podemos ser negligentes con la doctrina que el Señor nos ha dado. No podemos ser negligentes con las cosas que hemos venido aprendiendo. Recuerde, el conocimiento conlleva responsabilidad. Ay de aquel siervo, dice la palabra, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a ella. Necesitamos prepararnos para estos días, hermano. Porque como dice Pablo, ya está en acción. Ya está en acción, hermano, el misterio de la iniquidad. Y Dios quiere tener una iglesia firme, que discierne los tiempos y que es luz del mundo. Amén, mis hermanos. Entonces, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Esto necesitamos volverlo a escuchar. Todos estos temas necesitamos volverlos a escuchar, meditarlos, guardarlos en el corazón y estar firme ante las cosas que han de suceder. Hoy, miren lo interesante, hermanos. Hay una expectativa en el corazón del país. ¿Qué va a suceder? Hay un cambio de tiempo, un cambio de gobernante. ¿Cómo nos va a ir en este tiempo nuevo, no? Bueno, hermanos, la Biblia apunta a un cambio de tiempos finales, donde las cosas van a ser y van a tomar un rumbo dramáticamente claro. La maldad va a aumentar, el engaño va a aumentar, pero también se espera que la verdad y la iglesia alumbre con la luz de Cristo. Que Dios nos prepare, que nos halle fieles para los tiempos que Él nos ha concedido vivir.